cop més entrem en les seues cases en este programa Xàtiva Cultural que intenta apropar-los la realitat, el dia a dia, els costums, les tradicions i bueno, les notícies, la informació de la comarca, de la ciutat de Xàtiva i de les comarques veïnes, evidentment. Avui tenim una invitada especial perquè no havíem tocat el tema sanitat encara en els vora 2 anys que portem ja en aquest programa, així en la televisió comarcal. Hem invitat a Margarita Llaudes, que és la directora gerent del Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent, als estudis de la televisió comarcal. Benvinguda, Margarita. Hola. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació. Nada, vosotros por invitarme. Bé, el primer que se me ocurre es preguntar qui és Margarita a nivell personal. Fora de lo profesional, ¿eres natural de así, de Canals? A ver, yo nací en Canals, pero lo cierto es que yo me crié en Jaén, porque mi padre era de Jaén, yo soy Llaudes, porque mi padre era tío de mi madre, y nada, se enamoraron, y él era de Jaén, y se fueron a vivir a Jaén. Entonces, las dos mayores, somos 3 hermanas, las 2 mayores nacimos, mi madre nos venía a parir aquí en el Golero, y vivían mis abuelos, y después nos íbamos a Jaén. Entonces, yo estuve los 4 o 5 años primeros de mi vida estuve en Jaén. Pero después ya me vine aquí porque ya mi abuelo se puso enfermo, nosotros somos pelleros, sabes que en Canals era uno de los trabajos que más habían, eran pelleros, yo soy pellera, y mi padre era pellero en Jaén, porque éramos todos la misma familia, y nos vinimos ya a Canals. Pero ¿vale? Tú no eres especialista profesionalmente de la piel, ¿verdad? No tiene nada que ver una cosa con la mira, otra. nosotros un poco de broma en casa, mi hermana es química, la mayor, y trabajaba en Argent, que era de una peletería, bueno, de pieles, ¿no? Y nosotros teníamos nosotros teníamos un secadero de pieles, que es el proceso anterior a lo que es la fábrica de la piel. Entonces, de broma decíamos, pues si tú estás en la piel, yo tendré que estudiar dermatología, pero la verdad es que no me gustaba mucho la dermatología, así que no sé. Entonces, ¿tu especialidad cuál es? Yo soy médico de familia y luego me subespecialicé en emergencias, porque he estado 15 años de médico del SAMU y ahí nos especializamos en emergencias. Y me saqué la titulación de médico de familia. Y aquí en la zona de la costera... ¿Has dicho antes que viniste desde Jaén? Sí, claro, yo tengo 63, ¿toda la vida? Estoy toda la vida. Lo que pasa es que yo debería hablar valenciano con mucha normalidad, no hay problema. Lo hablo, pero es gracioso porque lo hablo con los pacientes. Cuando yo pasaba consulta, cuando era médico, que digo yo, y pasaba consulta, solía hablar en valenciano, a veces un poco chapurreado. Yo estuve en Alcudia y Crespín, yo ahí pero luego en la vida cotidiana pienso en castellano, me cuesta mucho mantener una conversación larga, ¿vale? Pero me he criado aquí, todos los amigos aquí, vamos, me siento muy de Canals, muy de Canals. Y además, luego, si me permites, lo que es la vida profesional, salvo unas guardias de SAMU en Gandía, siempre he trabajado en esta comarca. Bueno, en esta comarca, la costera, la Vall d'Albaida, lo que es el departamento 14. Lo he desarrollado todos mis 35 años, los he desarrollado aquí. De familia, de urgencias, he trabajado en urgencias de hospital, he trabajado en el SAMU, pero todo, y luego ya lo último fue familia en Alcudia, toda mi vida profesional en este departamento. Estábamos acostumbrados a que los directores gerentes son personas puestas que están en la cúspide de la pirámide, digamos, organizativa, pero por lo que estás expresando, efectivamente, has tocado desde la base de la sanidad y por lo tanto te conoces mucho el terreno. Sí. Pero es que encima tú eres de la tierra, ¿no? Has residido aquí, por lo tanto estás muy en contacto con el medio físico y con los pacientes, posibles pacientes que tengan que recurrir a ver, a la sanidad. La verdad es que sí. La verdad es que para desarrollar el trabajo de gerente me ha servido mucho el conocer todo, ¿no? Además, conozco muchos profesionales. Tengo muchos compañeros, tengo amigos, compañeros del instituto, yo estudiaba en Xàtiva, compañeros del instituto, compañeros de la facultad que son de aquí, luego compañeros que han sido profesionales. Con el SAMU te has tenido que mover, has tratado con mucho.
Y luego en el hospital también te ha abierto las puertas a conocer a distintos especialistas, ¿vale? Eso a la hora del trabajo como gerente, por lo que comentas, te facilita también a la hora de hablar con ellos, de tener cuando te cuentan una problemática, te dicen, mira, es que aquí lo has vivido muchas veces, dices, tienes razón, vamos a ver cómo lo podemos solucionar, u otras veces dices, no me cuentes eso que va a ser que no, por ahí no me vengas que yo he estado donde tú estás, ¿sabes? Y entonces yo me siento próxima a todos los profesionales del departamento. Hay algunos nuevos que no conoces, hay sobre todo jóvenes, ¿vale? Pero los que son de mi edad más o menos, casi diría que los conozco a todos. Sí, sí. Mira, a mí en este programa nos encanta remontarnos un poco en el pasado, hacer un poco de historia para saber por qué nos encontramos en el presente. Y entonces, la historia de la construcción del hospital comarcal que hay en Lluís Alcañiz, que hay en Xàtiva, tiene una anécdota muy curiosa, porque se pacta en los años 70, 75, 74, en una cena durante la feria de Xàtiva. Tenía por costumbre el ayuntamiento de la época de invitar a personajes que ocupaban cargos políticos en Madrid, hacer a sus hijas reinas de la feria, incluso, y así se consiguió, por ejemplo, la piscina olímpica Murta, del director general de deportes de entonces, y el hospital nace porque por Calpe parece ser que estaba un señor, el señor ministro de Sanidad de la época, le invitan en agosto a venir a la cena que hacían en aquella época, los gobiernos franquistas que habían todavía, no había llegado la democracia del 79, y allí en aquella cena, oye, que necesitamos un hospital, que tenemos el hospital viejo ahí en la Plaza del Aseo y tal. Total, que parece que ese es el germen que ya después se desarrolló. En el caso de Onteniente, sé que tú sabes la historia también, sí. ¿no? ¿Por qué nace ese núcleo sanitario que hoy es el hospital actual, ¿no? Sí, Y será sustituido por el nuevo? En Ontinyent, yo la verdad es que cuando saqué la plaza del SAMU, me dieron la plaza en Ontinyent. Y entonces al estar allí, pues conoces mucha gente, te va contando, y sobre todo en el hospital pues pasa como en este, que quedaba mucha gente que era de cuando empezó a funcionar el hospital. Entonces allí lo que me comentaron es que allí vivía una familia, hay unos jardines alrededor, que eran los jardines de la casa, debía ser una casa señorial muy bonita, y allí la familia, no sé cómo se llamaba, sé que le llamaban el Chalet de les Boles, dijo que donaban lo que era el edificio y lo que era el terreno mientras fuera de uso sanitario. Y lo que se hizo fue una maternidad. Entonces, lo primero que se hizo allí fue una maternidad. Y ahí hay mucha sensación de que en Ontinyent hay que parir allí y tal, porque había eso, poco a poco ya se crearon urgencias, fue creciendo y ya quiero pensar que se donaría a la consellería y ya se han ido haciendo pequeñas reformas. Pero allí la gente todavía, muchos le llaman el hospital del Chalet de les Boles. Está la anécdota de que es el edificio del hospital y al lado hay una casita de una planta que es donde vivía el administrador y ahora es donde está el equipo directivo, allí en Ontinyent, sí, sí, y es una casita con su aseo, ahora se han hecho pequeños despachos y una planta, y allí era el administrador de la casa y de todo eso, vivía allí, era donde vivía él. Y se supone que en un plazo corto de tiempo se inaugurará un nuevo hospital, que es una demanda que ha tenido Onteniente desde hace años. La verdad es que este departamento, ¿vale? Si me permites, si tiene una característica que es también en consellería, cuando voy siempre doy un poco, si llamémosle la tabarra, porque estamos muy dispersos, somos un departamento con un número de población, bien, somos unos 197.000, 198.000, pero estamos muy dispersos. Piensa que cogemos 3 comarcas y media, pero, por ejemplo, está la Canal de Navarrés, bueno, por ejemplo, no, está la Canal de Navarrés, la Vall d'Albaida, que también hay unos pueblos que pertenecen a Gandía, por ejemplo, el Castillo de Rugat es de la Vall d'Albaida, pero en cambio va allí. Luego está toda la costera y tenemos 13 pueblos de la ribera. Entonces, estamos como con unas distancias, sí, con unos ratios que se llaman muy dispersos. Entonces, cuando se hace el hospital de Xàtiva, es cierto que está, si lo miras geográficamente,
está más cerca de la Ribera que lo que es del resto del departamento. Luego, las personas, piensa Font la Figuera, piensa Fontanars, ¿vale? Bocairent. O sea, tú imaginas lo lejos que están de Xàtiva, siendo su hospital de referencia. Quiero pensar, porque no lo puedo asegurar, yo no estaba en ninguna reunión, que por eso se potenció en que en Ontinyent hubiera por lo menos un hospital pequeño, pero para dar una primera atención a toda esa población que cogía más lejos. Lejana de Xàtiva. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Que eso lo que tenemos que hacer es defenderlo y potenciarlo, porque el tener un departamento con 2 hospitales que puedan atender a las 198.000 es bueno. Hay gente que ve como negativo el hacer otro hospital en Ontinyent. Yo creo que no es negativo. Yo creo que no es negativo porque lo que tenemos que conseguir es que los 2 hospitales vayan conjuntamente. Actualmente está saliendo muchísimo la falta de médicos, ¿vale? Enfermería, enfermería no hay una falta de enfermería, pero sí que puede haber una falta de enfermería. Sí que nos encontramos, por ejemplo, en la época de vacaciones, muy justitos para encontrar enfermeras para sustituir a las personas, o sea, a los profesionales que se tienen que ir de vacaciones. O sea, ya está apareciendo esto, porque en la época nuestra había mucho, digo, yo hago de mi edad, ¿vale? Y están ahora jubilándose muchísima gente, tanto enfermería como médicos. Entonces, los 2 hospitales, los que tenemos lo que nosotros llamamos optimizar los recursos humanos. Tenemos que acudir a los 2 hospitales para poder atender y poder atender antes, operar antes, bajar las demoras, mejorar aquello que puedo mejorar, no sé, una unidad, no te sé decir, pues de cataratas, ¿no? Ahora mismo estamos derivando pacientes que siempre han estado en el hospital de Xàtiva a operar al hospital de Ontinyent de cataratas. ¿Por qué? Pues porque por las tardes allí hay quirófanos libres y aquí en Xàtiva están todos ocupados. Entonces, te van a operar igual. Hay veces que suben profesionales de Xàtiva, suben a operar a Ontinyent, y hay veces que son los mismos profesionales de Ontinyent. Entonces, si yo soy de Pobla Llarga, ¿vale? Del pueblo, pues, digamos, más lejos de uno de los más lejanos de la Ribera, pero aún así está integrado. Son nuestros, son del departamento. Y a mí me dicen, mira, en Xàtiva vamos a tardar 3 meses en operarte, pero si vas a Ontinyent, en 20 días te operan, porque hay quirófanos libres para operarte, con la misma calidad, las mismas condiciones, solo que tienes que hacer kilómetros. ¿Por qué no? Si a veces nos dicen, tienes que ir a la FE y lo ves con normalidad, ¿por qué no es la normalidad de subir a Ontinyent? Optimicemos los 2 hospitales, si es beneficioso para todo el departamento. Allí, en Ontinyent, al ser un hospital más pequeño, tiene menos servicios, menos cartera de servicios que tiene el de Xàtiva. El de Xàtiva es 3 veces el de Ontinyent, ¿vale? Pero beneficiémonos de poder jugar con esos dos hospitales. Sí, y sobre todo mentalmente, por aquello de no ver una diferencia. No, de Ontinyent es Ontinyent y Xàtiva es Xàtiva. Una integración de ambos 2. Efectivamente, yo siempre digo, como yo además estoy en medio, que estoy en Canals, los veo los 2 por igual. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo estoy en mitad del camino. Pero yo creo que tenemos que tener una mente abierta. Entonces, no tenemos que ver que el hospital de Ontinyent es para los de Ontinyent. No, es para el Departamento de Salud Xàtiva-Ontinyent, pero está ubicado en el municipio de Ontinyent. Como el de Xàtiva, todo el mundo le llama el hospital de Xàtiva, pero no es para los de Xàtiva, es para los de Bicorb, es para los de Enguera, es para los de Navarrés, es para los de Llanera. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, esa visión es una de las cosas que yo llevo estos 6 años y medio que llevo ahora de gerente, intentando que se hablen los 2 hospitales, que suban los profesionales y que se intercambien, se hacen falta los profesionales, siempre en beneficio del paciente, que es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es, digo nuestro objetivo, yo ahora mismo como gestor sanitario, mi objetivo primordial es el beneficio del paciente, cuidar la salud, intentar que se retrase lo menos posible, que está costando mucho, ¿vale? Pero este es nuestro objetivo, no es pasear a los
a los médicos, en absoluto. Y desde el punto de vista de la gestión y la administración, ¿qué hay? ¿Una dirección aquí en el Hospital Lluís Alcañiz y una subdirección en Onteniente? Sí, a ver, como te decía, actualmente. Claro, sí, aquí yo soy la gerente, entonces hay en el departamento, ahora hay una dirección médica en Ontinyent, ¿vale?, con una dirección de enfermería y una dirección económica, porque aquello es una entidad que precisa hacer gestión más pequeña que aquí, pero precisa hacer una gestión de consultas externas, de quirófanos, de enfermería, de consultas externas, hay celadores, y en Xàtiva hay otra dirección médica y de enfermería y hay de económica, ¿vale? Aquellos son subdirecciones, dependen más de aquí, de las direcciones de aquí, y como también hay una dirección médica y una dirección de enfermería de primaria. O sea, son 3 direcciones que se encarga Hospital de Xàtiva, Hospital de Ontinyent y atención primaria. Y al respecto de esto, ya para informar al público que esté viendo este programa, no solamente los hospitales componen el departamento, hay una infinidad de centros de salud. Claro, por lo que te comentaba, con la gran dispersión que tenemos, nosotros todas las poblaciones tienen lo que llamamos centros de salud y consultorios auxiliares. La diferencia entre unos y otros es los centros de salud suelen estar en las poblaciones grandes y son de consellería, y los consultorios están en las poblaciones pequeñas y son municipales. Luego hay una distribución que se llaman zonas básicas. Las zonas básicas es donde hay un punto, lo que llamamos de atención continuada, que es donde se hacen las guardias por la noche, ¿vale? Entonces, debido a la dispersión de este departamento, ahora mismo tenemos entre consultorios y centros de salud, tenemos 73. Muchos de ellos grandes, donde pueden haber 10, 15 médicos, otros medianos, donde pueden haber 9, 8, ¿vale? Y otros pequeños, donde pueden haber 2, y luego otros donde hay un médico, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Se tiene que hacer distribuciones para que toda la población tenga atención nocturna, tengan atención 24 horas. Entonces, hay sitios donde, por ejemplo, un ejemplo muy claro es Bocairent. Bocairent es una zona básica con un punto de atención continuada, ¿vale? Aquí Xàtiva es una zona básica de Xàtiva y coge Llanera, Torrella, Cerdà, La Granja, Torrelloris, ¿vale?, La Llosa, eso está incluido todo y se hacen las guardias en Xàtiva. La Canal de Navarrés, por ejemplo, está Enguera, está la Navarrés y está Chella. Entonces, tienes que ir agrupando, que eso, visto así, está muy bien, pero a la hora de gestionar te encuentras con que siempre tienes que tener médicos en esos puntos, ¿vale? Entonces, no es lo mismo, mira, te voy a poner un ejemplo, la FE, ¿vale?, creo que si no me equivoco, puntos de atención continuada creo que tiene 6, nosotros tenemos, creo que somos 12 o 13, entonces tienes que tener siempre médicos en 12 o 13 sitios, en la FE tiene 6, tiene más población, pero está más concentrada, ¿entiendes la diferencia? Entonces, esa característica que tiene este departamento, hay 1 o 2 que también lo tiene, ¿ves? El Arnau Vilanova también lo tiene, que también son 2 hospitales, pero esto a nosotros nos da a veces los problemas de cuando la gente dice no hay médicos. Claro, es que cuando se cogen vacaciones, tienes que cubrir muchos puestos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces dices, es que a mi pueblo no viene nadie, o es que cuesta mucho cubrir porque tienes que cubrir muchos sitios. No sé si me has entendido. No, es bueno porque claro. intentamos hacer llegar a la población todo lo que podemos, pero es muy, muy, muy difícil. No, y el hecho de que realmente la sanidad ha estado o intenta estar mejor atendida que en otros tiempos es el hecho de que en muchas poblaciones hay gente que ha estudiado auxiliar de enfermería, ha estado en el paro muchísimo tiempo y en los últimos tiempos están siendo llamadas a las bolsas de trabajo. Lo digo porque tengo amistades que precisamente han entrado en esa dinámica de poder trabajar. Después de tanto tiempo me han llamado. Ahora se han creado más plazas.
Por ejemplo, en primaria no habían auxiliares de clínica y ahora se les está llamando para, o sea, las TKs que llamamos ahora, las técnicas de cuidados de enfermería, y se están utilizando mucho más lo que son auxiliares de enfermería. El problema a lo mejor sería que se deberían, por ejemplo, los auxiliares tienen un papel muy importante y en primaria no están potenciadas. En los hospitales sí, en los hospitales hay una plantilla elevada y tienen unas funciones muy claras, y en primaria están ahora empezando, porque hasta ahora no habían auxiliares. ¿Y a ti te preocupa eso de que haya fuga de buenos profesionales de la sanidad? Debido a que, bueno, pues eso, que no encontraban aquí trabajo en su momento. A Inglaterra ha habido muchísima gente que ha ido a ejercer su profesión. Mira, yo te cuento... Cuando nos ha costado el dinero aquí en las universidades de preparar a esa gente. Es complicado, es complicado. Cuando yo acabé medicina, acabamos un montón. Fueron 2 años que entramos muchísimo, y fue cuando se crearon los números clausus. El año que yo entré entramos 1.500. Imagínate, si esos 1.500 hemos acabado todos, de aquí 2 años nos jubilamos 1.500 formados en la Facultad de Medicina. A ver cómo cubres 1.500. Está claro. ¿Sabes lo que te dicen? Menos mal que ahora está la gente pidiendo prolongación, ahora han sacado también un decreto para que hasta jubilados, no sé si lo sabes, puedan reengancharse a trabajar, ¿vale? Pero porque estamos viendo que los jubilados... Cuando yo acabé, yo tuve que estar 4 años, lo que ahora llamamos dando tumbos, es decir, te ibas un día a Montaverner, un día te ibas a no sé dónde, otro a una semana, me han dado una semana de trabajo, ¿vale? Vaya. Y en 4 años yo creo que trabajé 1 año efectivo, ¿vale? Ahora, bueno, todo eso llevó a que mucha gente se fuera. Todo aquello llevó a que mucha gente se fuera porque sí es cierto que teníamos muchos años de paro, ¿vale? Cuando crearon los números clausus, se ha ido reduciendo toda esa bolsa que éramos los que hacíamos, empezábamos a hacer sustituciones, cubrir vacantes y tal. Ahora no se han creado suficientes plazas para poder cubrir todas las jubilaciones que no se ha tenido en cuenta que se vaya a hacer. Los contratos que se hacían hasta ahora, yo misma te he dicho, te ibas un día aquí, un contrato de 1 día te hacían, ¿vale? Y tenías que ir sumando para poder cobrar algo de paro. Los 4 primeros años míos yo de broma decía, me hago de hacer turismo de interior que no veas, ¿vale? Porque creo que me recorrí casi todos los pueblos, pues donde te mandaba y era público, o sea, te mandaba consellería. Los jóvenes que acaban ahora medicina y cualquier carrera que acaban, la mentalidad de nosotros era, hago medicina y me quedo a trabajar lo más posible cerca de casa, si hago una especialidad me quedo en el hospital más próximo a casa. Ahora yo tengo una hija que está acabando la residencia y ellos no tienen esa visión que teníamos nosotros de quedarme cerca de casa. Ellos han estudiado, han estado con Erasmus, han viajado lo que nosotros no hemos viajado, más que ahora de mayores. Una mentalidad distinta. Es una mentalidad. Claro. Entonces, para ellos, irse a Londres es algo más. Ahora acaban la residencia de familia y al día siguiente se les da una vacante. Hay vacantes para ellos, pero tienen una mentalidad distinta. Con lo que tú me preguntabas, si me preocupa que se vayan, claro que me preocupan. Yo creo que se están mejorando el tipo de contrato que se estaba haciendo. En mi época eran contratos nefastos, te lo digo de verdad, que eran nefastos. Pero ahora ya hay contratos que son muy, muy dignos. Se está promocionando mucho, por ejemplo, a todos los que acaban residencia de familia se les ofrece una vacante, que me lo hubieran dado a mí en la vida, o sea, que me lo hubieran, en Bicorp, o sea, no, yo lo quiero aquí. Y ahora tienen otra, no sé, es una cuestión cultural. Es distinto, ¿no? Es una cuestión muy, muy cultural y de forma de pensar, claro. ¿Sabes? Sí. Y el irse lo ven con una naturalidad
que yo decía, irme a Londres, yo, ¿de qué? Allí, es que te van a pagar más. Yo decía, a Londres, yo qué pinto en Londres, ¿no? Y para ellos son ciudadanos del mundo, son europeos. Al hilo de esto que acabas de decir, bueno, en esa parcela estás un poco más tranquila, porque los que sintonizamos las noticias vemos que hay jaleitos, por llamarlo de alguna forma, en la sanidad de esta comunidad, de la otra y de más allá. Aquí parece que es una base de aceite de momento, ¿no? En la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana, digo. A ver, la verdad es que momento, la Consellería... no parece que... La Consellería y el nuevo conseller que tenemos, el doctor Mínguez, se están reuniendo con los sindicatos. Sí que es cierto que hay protestas, pero yo creo que muchas de las protestas son cosas que no se han tratado hace muchos años, que se deberían haber tratado hace muchos años y no se han tratado, se han ido dejando, y ahora nos encontramos en una situación, no hemos hablado de la pandemia, pero estamos post-pandemia. La pandemia ha hecho daño. Hoy subía en el ascensor a trabajar y me he encontrado con la supervisora de maternidad y con la jefa de micro. Y las tres, el comentario es lo mismo. Si nos dan consulta en salud mental, solo con los profesionales les llenamos la consulta. Es decir, estamos todos muy cansados, irritados, estamos, la verdad, no estamos muy bien. No significa que no estamos bien de la cabeza, pero estamos cansados, ¿no? Entonces, eso nos lleva también a ser como más sensibles con los horarios, con las actitudes, y la sensación que tengo es que si hay quejas son a veces más. Los sueldos no se han aumentado demasiado, nos hemos visto ahora que te das cuenta de que hay gente que cobra muchísimo más que tú con el trabajo que estás realizando, que hasta ahora decías, vale, bien, pero llega un momento y encima llegan noticias de, pues no sé, pues de utilización del dinero público bastante mal, ¿no? No quiero entrar en ese tema, pero entonces, quieras o no, eso te hace despertar algunas cosas que hasta ahora veías con normalidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces dices, a ver, ¿por qué se tiene que cobrar no sé cuánto dinero? Y yo que estoy aquí, currando y tal y cual, que toda la vida, sí, he protestado, que se me suba el sueldo, creo que es algo que hemos protestado todos, ¿no? Siempre nos hemos sentido que deberíamos cobrar más. Yo creo que todo ser humano siempre ha sentido que su trabajo no está bien pagado, ¿no? Pero bueno, no ha llevado a que te vayas a una huelga. Y ahora sí que hay una sensación. Pero yo, si hablas con los sindicatos, solo ahora mismo hay un sindicato que es el que está moviendo una posible huelga. Yo sé que Consellería tiene reuniones, vamos, casi todas las semanas en la mesa sectorial donde están representados todos los sindicatos y se están mirando las cosas que se están pidiendo y muchas de ellas sé que están consiguiendo y no hay, te lo digo porque no hay ese ambiente de huelga. Has citado hace unos segundos el tema de la pandemia. Afortunadamente ya parece que lo hemos dejado el grueso de la pandemia, ¿no? ¿Esos momentos fueron duros, difíciles? Mucho. ¿Se apodera el nervio de las personas o consigue superar? Era una sensación de desconocimiento, de duda, de decir, esto no está pasando, es decir, esto no puede ser, de rabia, ¿vale? Y a la par de decir, yo esto lo tengo que combatir porque es cierto que sí que viene, ¿vale? Yo tengo un recuerdo que es, tú sabes que nosotros tenemos muy buena relación con distintas partes de la sociedad que no son, digo nosotros, hablo hospital, y entre ellos es con el Instituto José de Rivera, con la línea del Departamento de Arte, y quedamos con ellos han decorado ahora el Hospital de Día, y en el principio del 20, no, la primera reunión fue en el 19, creo que era marzo o abril, también nos hicieron lo que es las consultas externas de pediatría del Hospital de Sátiva, también nos lo decoraron. Me acuerdo que el día de la inauguración nos pusieron la primera reunión para hablarnos de una enfermedad que estaba en China, que ya empezábamos todos a oír, que era coronavirus, y nos llamaron a todos los gerentes a Consellería para darnos las primeras instrucciones
de esa enfermedad. Y yo, no te miento, yo era el primero que decía, pero si dicen que es una gripe, que no para tanto. Me acuerdo hablando con los profesores, con Ernest, con Joan, decían, eso que diuen, eso es una gripe, ¿no? Yo digo, pues parece que sí, que es una especie de gripe, ya, no va a pasar a más, pasará como con la gripe A, ¿te acuerdas? La gripe aviar, que nos equiparon a todos y no sé qué, y después no fue aquello, ninguna pandemia ni nada de esto. Y todos creíamos eso, pero de golpe de repente empiezan a aparecer enfermos, empiezan a tomar medidas y entonces no conocíamos cómo se contagiaba. ¿Llegó a estar colapsado el hospital? A ver, colapsar significa... Me refiero llenar todas las camas y decir, ¿y ahora el que entre dónde lo pongo? No, claro, tuvimos que empezar a cerrar, o sea, allí se tuvo que cerrar quirófanos, porque además se tuvieron que ocupar... Se cerraron quirófanos porque no había camas para ocupar a los posibles operados y solo se operaban urgencias y cánceres y la cesárea, los partos y tal, ¿vale? Pero es que además nosotros tenemos 12 camas de UCI. Las 12 camas se llenaron de pacientes COVID y tuvimos que abrir los quirófanos para meter camas de UCI y doblamos hasta 27 camas tuvimos de UCI con respiradores, o sea, como si fuera una más. Y entonces llegamos a tener 4 plantas llenas de pacientes COVID y luego, sobre todo, veíamos que la gente se moría por esa enfermedad. O sea, ahora a mí me hace gracia porque parece que ha pasado, ya todos hablamos del COVID y con una naturalidad y una normalidad. Se sigue muriendo gente por COVID, ya muchísimo menos, pero aquí se murió mucha gente por COVID y eso te asustó. Luego, eso, a la parte de los profesionales, pues nos encontrábamos con enfermeras hay un auxiliar en una planta que se inventó un artefacto que era para poder acoplar, porque cuando no teníamos tantos respiradores, porque además es que cuando la gente dice no le daban guantes, eso que salía, no dan guantes, no dan mascarillas, no dan no sé qué. Había material. No había material. O sea, tú tienes un stock en los hospitales y en los centros de salud para una atención del día a día. No sabes cuántos vas a tener, pero más o menos tenemos pues, enfermedades infecciosas, heridas, entonces tú tienes tantos guantes que vas todos los meses, vas llenando el almacén nunca lo tienes vacío. Pero es que nos dimos cuenta de que como no sabíamos cómo se contagiaba, ¿te acuerdas que decías que sí, por las bolitas esas que no sé qué, tú tocas una cosa, después va otro y la toca, ¿vale? No sabíamos exactamente cómo se contagiaba, tenías que utilizar muchísimos guantes, que si la vía aérea, pues ¿cuántas mascarillas? 2 y hasta 3 mascarillas, había gente que llevaba mascarillas. Para atender a esos pacientes se vio que esa enfermedad, que era una enfermedad desconocida, es que era desconocida, o sea, es que tú ahora enfermas de gripe y puedes desarrollarla o no desarrollarla. Si la desarrollas te afectan las vías respiratorias. Si te afectan las vías respiratorias tienes tantos medicamentos, ¿vale? Pero es que esto no sabíamos nada. Entonces, cada día iban saliendo estudios, iban diciéndote qué tratamientos podías utilizar. Habían sesiones clínicas en las cuales los médicos decían, yo estoy probando un poquito aquí, aumentando. Se vio que producían inflamación de los pulmones, que donde más afectaban los pulmones, pero no los pulmones. Luego se ha visto que afectaba también al sistema nervioso. Ahí están los pacientes que tienen el COVID persistente. Entonces, fue una situación de cada día una cosa nueva, cada día una cosa nueva, e intentar salvar el mayor número de vidas posibles. Es que la finalidad, ahora, allí no era casi ni curar, era salvar vidas. Y eso es fue muy difícil. Y todo eso dio lugar a una ola de solidaridad de la parte civil, digamos, ¿no? Sí. Que iba hasta el hospital a ofrecer su ayuda. Empresas... ¿Qué te captó más de todo eso? A ver, que llegó allí a ofrecerse? Mira, una que me emociona además siempre que lo recuerdo fueron unos chavales de aquí de Canals que tenían una impresora 3D y hacían lo de engancharse, eso que la gente se ponía ahí, y luego para las viseras, acuérdate, se llevaba a la gente unas viseras para poder trabajar mejor, y entonces se pusieron en contacto conmigo
en plena época que no se podía salir, o sea, que estábamos encerrados y salíamos nosotros solamente. Y fui yo a casa de ellos a las 7 de la mañana, me salieron 2 chavalitos en pijama a entregarme una caja. Yo era emocionante, me emociona, de verdad, es que era eso. Empresas que te decían, yo tengo telas y lo negaré que lo estoy diciendo, y sin que se enteren, os podemos, porque tengo la empresa cerrada, os podemos hacer EPIs, con telas que eran impermeables, porque lo único que sabíamos es que no se podían, o sea, que eso se podía impedir la entrada a eso. Íbamos a las rotondas donde las empresas nos dejaban a veces, unos nos dejaban rollos, en la Vall d'Albaida hubo una solidaridad enorme por la parte de las empresas textiles, y nos dejaban, en tal rotonda os dejaremos no sé cuántos rollos de tela. Íbamos con nuestros coches, cuando digo íbamos, éramos el equipo directivo, el equipo directivo, íbamos con nuestros coches, cargábamos los rulos y los llevábamos a alguna empresita que nos había dicho, vosotros traedme, personas particulares, ¿vale? que nos entregaron, y luego ya ayuntamientos, asociaciones. Fue una realidad de verdad de solidaridad muy, muy bonita, o sea, muy emocionante, ¿vale? En momentos difíciles eso se agradece mucho. Hombre, claro. Lo que ocurre es que la gente, luego estaba la gente que no se creía el COVID, ¿vale? Eso también hay que hablar de eso. Bueno, afortunadamente eran los menos. Sí, pero fue muy desagradable. Una repercusión mediática, sí, ¿no? sí, les daban, terrible. Y les dejaban hablar. O sea, les dejaban hablar, no hay que no dejar hablar, pero les dieron a lo mejor algún medio, les daba demasiado facilidades para que dijeran lo que decían, ¿no? Y entonces, eso sí, las vacunas. O sea, quien ponga en duda la efectividad de la vacuna, actualmente es para, no sé, enfadarse. Está claro. ¿Sabes? Vamos a hablar de lo más reciente, el plan director del... el otro día, no hace mucho, estuvo aquí el conseller de Sanidad, y os dio una sorpresa. Supongo que previamente ya lo tendrías conocimiento, pero a los medios de comunicación, cuando a través de, de los correspondientes partes de prensa nos llega, nos alegra, ¿no? Lo primero que se nos ocurre pensar es, vienen elecciones, pero ¿realmente al hospital de Ixàtiva le hacía falta este anuncio y esta realidad dentro de unos años, cuando se termine? El hospital de Ixàtiva es un hospital que se hizo en el 85, ¿vale? Tiene ahora 38 años. Y cuando yo llegué, empecé a dar lo primero que hice fue pasearme por todo el hospital, porque no había tenido yo ocasión, no sé si buena o mala, como persona civil, como has llamado tú, de conocer el hospital. Pues no había tenido mucha familia ingresada y no lo conocía. Y me fui todo, desde la -2, que está en mantenimiento. Entonces me encontré con un hospital con unas distribuciones erráticas, ¿no? Entonces, en consultas externas se habían ido haciendo parches, en la tercera planta hay consultas externas, está cardiología, dermatología, seguro que muchos de ellos lo conocen, en la sexta planta estaba oncología, y dices, aquí no, quirófanos no se habían tocado desde casi muchos de ellos desde que se hicieron. Entonces te pones a hablar, claro, yo lo primero que hice fue reunirme con los jefes, y entonces me comentaron que muchos de ellos, casi todos, que echaban en falta que se modernizara, que hicieran cambios en el hospital de Ixàtiva, porque en épocas anteriores se había dejado muy de la mano. No se había invertido. No se había invertido nada. Me llegaron, nosotros lo primero que hicimos fue, dice, pues esto, madre mía, está para pintar, estos sillones están rotos. Entonces hablabas, entonces la gente de mantenimiento, allí hay algún compañero de mantenimiento que están desde que se abrió el hospital, y te comentaban que durante años, cuando solo se pintaba, así de duro, la escalera y hasta el salón de actos, que era por donde iba a pasar el... La mayoría de gente. No. ¿Qué mayoría de gente? No. La persona que viniera de consellería, por donde iba a pasar, era lo único que se pintaba. O sea, es triste, ni se habían pintado las plantas de hospitalización, mucho menos, bueno, las zonas de mantenimiento y todo eso, era terrible.
Y eso, total, yo me fui a... Entonces, lo primero, por ejemplo, fue el tema oncológico, que también inauguramos el hospital oncológico y durante estas semanas ya lo vamos a poner en funcionamiento porque faltaban... Es muy delicado a la hora de preparar medicación, tiene que ser unos armarios y unas... Y eso lo están haciendo a medida, para ponerlo en marcha como hospital oncológico, estaba en la 6ª planta. Y después ya nos pusimos a decir, ¿qué creéis vosotros, servicio por servicio, que esto va a necesitar? Lo dijimos en consellería, nos dijeron, ponte a ello, pero lo cierto es que vino una pandemia. Y esa pandemia nos ha tenido 2 años y medio muy paralizados. Pero cuando ya empezó la pandemia a bajar, retomamos el tema, ¿vale? Se saca una licitación, se contrata a un arquitecto que ya tenía experiencia, o sea, sabes que cuando se hacen los pliegos, se presentan, y el que salió era un arquitecto que ya tenía experiencia en otros hospitales, y se ha ido reuniendo servicio con servicio, diciendo, ¿en qué creéis que debe cambiar? ¿Qué creéis que, para ser un hospital moderno, qué hace falta? ¿Vale? Y hicimos este plan director, que lo pasamos a consellería, se cuantificó, se vio que es un montón de millones. Vaya. Vinieron también de consellería, han venido arquitectos a ver si lo que nosotros pedíamos no era un capricho, sino que de verdad hace falta esos cambios, y vieron que sí, efectivamente, hacen falta ampliar, hacen falta más consultas externas, hace falta cambios, laboratorios, ¿no? Se han ido comprando los laboratorios. Nosotros tenemos una planta nosotros tenemos 3 laboratorios, el de bioquímica, el de hematología y el de microbiología. Están todos juntos y cada uno va comprando aparatos. Cada vez son más aparatos, cada vez se hacen más pruebas. No vas a decir que porque no te caben no vas a hacer una prueba para mejora de la población, de los pacientes, ¿entiendes? Entonces, ahora mismo falta espacio han dicho, físico. No, pero es que como pongamos más aparatos, la estructura no lo aguanta. Entonces, hay que distribuir esos laboratorios. Algunos hay que sacarlos del edificio, porque como si seguimos metiendo aparataje, en la estructura ya sería peligrosa. Entonces, Consellería lo vio, dijo que sí y no lo han aprobado. Ese plan director es a 10 años, que la gente no crea que es que mañana van a empezar a notar cambios. Porque cosa distinta era lo del día a día. Por ejemplo, en estos días se ha anunciado que están cambiando las taquillas de los pacientes, de las habitaciones. En su día lo de la televisión, los sofás de los acompañantes, se ha ido... pero eso es pecata minuta comparado con los 40 y pico millones. 70 y pico millones. Sí, sí, es mucho dinero. Pero claro, entonces explícales a nuestros televidentes, 75 millones, ¿para qué dan? ¿Para un nuevo edificio paralelo? No, a ver, claro, mira, por ejemplo, lo que te comentaba de los laboratorios, lo que estuvimos viendo, a ver, a la hora de hacer una redistribución del hospital, ¿vale? Solo puedes utilizar, te cuento esto porque dices, bueno, pues alrededor hay campos, ¿no? Claro. Hay campos, vale. Pero si tú amplías el espacio, tienes que cambiar el plan urbanístico, que sea sanitario, tienes que comprar, entonces te encarece mucho más cualquier obra que tú quieras hacer. Eso es tan sencillo como cuando uno se hace una casa, si se la quiere hacer más grande, es más caro comprar en la casa de al lado, ¿no?, que tú en tu casa hacértela más alta. ¿Vale? O sea, ganar espacio hacia arriba. No, lo que quiero decirte es que nosotros tenemos que contar con el espacio sanitario que tenemos, ¿vale? O sea, y el espacio sanitario que tenemos es el parking, que todo el mundo conoce cuando entras a la derecha, la zona del hospital, donde está el edificio del hospital, y detrás, ahora que hemos hecho también, y la parte del ayuntamiento que sabes que nos ha ampliado el parking. Entonces, ¿qué vimos? Que la manera hasta más rápida y menos costosa era hacer 2 edificios nuevos, uno delante y otro detrás, en la cual sacar algunos de los servicios que tenemos dentro del hospital y que no sean incómodos para los pacientes. Me explico. Por ejemplo, si tú vas a consultas externas, está en la primera planta, pero están todas a la derecha, si sales por los ascensores a la izquierda, ¿no? Si subes por la escalera a la derecha. Y están todas aquí.
Este es el edificio del hospital, aquí están todas las consultas externas. Como se precisan más, empiezan a aparecer en la tercera planta, en la sexta planta, en no sé, ¿vale? Entonces, a esta parte de aquí está administración. Esto es un ejemplo. Esa administración, que es donde está dirección, donde está personal, eso lo que es al paciente le da igual donde esté. Eso lo sacamos fuera y toda esa planta la ganamos para consultas externas, las unificamos todas en la planta baja. Claro. Los laboratorios, y si solamente vas, cuando la gente que va a sacarse sangre, ¿no?, que va a hacerse las extracciones, no tiene por qué pasearse todo y le quitas peso y lo sacas a otro edificio, ¿vale? Entonces, hemos diseñado un edificio que irá enfrente de urgencias, donde hay un edificio viejo, ahí te suena. ¿Dónde están las lavanderías? Exacto, allí hay lo que es, si desde urgencia miras, a la derecha están las calderas, que las hemos reformado todas, ahí es donde está, eso es el pulmón del hospital, ahí se calienta el agua, sale todos los gases medicinales, todo, el aire acondicionado, todo eso está en esa parte. Pero en esta otra parte, que era donde estaba la lavandería, eso ahora mismo lo estamos utilizando de una manera un poquito errática, ¿vale?, ganando espacios para algo. Y ese ahí haremos un edificio alto. Y después, en la puerta principal, un edificio alto donde meter distintos servicios. Y en la puerta principal, también enfrente, donde hay una zona de aparcamiento, que está la de dirección, que hay, cuando entras al hospital, tú te vas y tienes el parking este grande, a la derecha. Vale. Si no entras al parking y sigues así, como si fueras a rodear al hospital... A buscar urgencias. Exacto. Pues antes de girar, aquí está la puerta principal, enfrente... Ahí haremos otro edificio alto, ¿vale? Y ahí podremos poner laboratorios y podremos poner otros servicios. ¿Vale? Los técnicos de la Consellería lo han estudiado bien el tema sobre el terreno, claro, y han decidido que eso era... Y entonces, ¿qué problema, por decir algo, tenemos? Es que no es lo mismo construir un edificio de la nada, hacer un hospital nuevo, que hacer unas obras... con plena actividad del hospital. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, no puedes hacer, por ejemplo, lo primero que necesitamos ahora es una planta más, hay que crecer en camas. Además, este hospital son todo camas dobles, no hay habitaciones individuales, ¿vale? Porque es un hospital que se hizo, entonces se hizo así. No las podemos hacer todas individuales porque perdemos camas. Claro, pasaríamos a la mitad y no estamos para perder. Quedarían muy pequeñas si pones un tabique por el medio. O habitación muy pequeña, o si las habitaciones que tienes las haces de una cama solamente, te quedas con la mitad de camas y entonces no puedes atender. Si de normal está lleno, si te quedas con la mitad de cama. Entonces la sexta planta. La sexta planta está ocupada. Para poder hacer obras en esta sexta planta, primero hay que bajar el hospital oncológico. Ya tienes media planta vacía, pero la otra media está utilizada por la UHD. Entonces... no vas a coger a la UHD, le montas una jaima en mitad del campo y le dices, ala, iros allí, que Manolo Está nos claro manda. que todo no es tan bonito, ¿no? Quiero decirte que... hay que jugar con muchos entonces factores. No es una cosa que digas, pasado mañana empezamos a hacer las obras. Claro, y a todo esto el hospital no cierra, porque claro, si cerrara y dijeras, bueno, iros a otro sitio mientras... Para mejorar la UCI, tienes que quitar algo donde va la mejora a la UCI, mientras vas funcionando a las personas que están en la UCI y luego ya los cambias. Y cuando ya las has cambiado, haces la ampliación de la otra zona. O sea, va a ser muy complicado. Por eso se habla que es a 10 años. Porque para hacer un movimiento... todo eso, sumado a la nueva o inminente apertura del Hospital de Onteniente, prevé, o me puedo imaginar como ciudadano de la zona, del departamento, que me voy a encontrar con una mejora del servicio sanitario. Hombre, muchísimo. El hospital actual de Ontinyent es un hospital muy pequeñito. Las habitaciones también son dobles, ¿vale? Ahí hay 46 camas solamente, ¿vale? Ahora se van a ampliar el número de camas. Las consultas externas no caben, o sea, hay veces que no se puede hacer más consultas, habiendo a lo mejor petición de especialidades ahí en Ontinyent para hacer consulta, porque no tienen consulta. Está claro. ¿Vale? Y entonces estamos en ello. Yo creo que en
5, desde luego 10 años, este departamento se le va a dar un cambiazo enorme. Y siempre... Con lo cual habrá más trabajo para la directora o director gerente efectivamente. del momento. Pero en fin, sí, si hay pero quien esté, yo satisfacciones... espero haberme jubilado. Si hay satisfacciones Sí. de ver el trabajo hecho y bien hecho, como sabemos que en tu sí. mente y en tu decisión diaria está así. Yo creo que sí, porque lo que me dolería es que la gente pensara que esas obras, estas cosas se hacen con una finalidad política, ahora por ejemplo que vienen elecciones, no, eso es porque ahora vienen elecciones, no, esto tal. De verdad que actualmente eso ya, por lo menos la consellería que yo conozco, los profesionales que yo conozco y los compañeros que tengo, estamos haciendo siempre por el beneficio del paciente, porque creemos que el paciente se merece una dignificación y una humanización. Y yo, si me permite solo una cosa, el que se haga un hospital nuevo, el que se mejore un hospital, el que se haga un centro de salud, no significa que se mejora la calidad como tal, porque los profesionales son los mismos, igual van a tratarte en un espacio así que en un espacio así. Lo que mejoras es el espacio, mejoras, el paciente está más cómodo y desde luego el profesional también hay que pensar en él, trabaja más a gusto en un espacio grande. Es que no es solo lo físico, sino también lo psíquico, lo que ayuda a mejorar la salud. Efectivamente, entonces conjugar todo esto es un poquito difícil, pero bueno, es lo que yo como gerente intento. Pues Margarita Llaudes, muchas gracias por tu presencia aquí, por haber explicado también a nuestros televidentes lo que se cuece en este departamento de salud. Y nada, se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero el tiempo es oro aquí en la televisión. Cuando quieras, yo creo que agradezco muchísimo que me hayas invitado y creo que programas así, conmigo, en el tema sanitario, que a veces parece que solo nos dedicamos a curar y a veces dar malas noticias. Solo se acuerda uno cuando está necesitado de él, ¿no? Creo que tenemos muchas cosas que aportar. Y además nosotros tenemos un concepto de que tenemos que estar en contacto con la sociedad y no hemos hablado, ¿sabes? Claro que sí. Otras veces lo hemos comentado con asociaciones y con tanto sanitarias como no sanitarias. Es un tema que dejamos para próximas y yo creo que ocasiones. es importante que la sociedad lo conozca. Pues muy bien, hasta aquí nuestro programa Xàtiva Cultural en esta edición. Les emplazamos a un nuevo programa en un futuro. Muchas gracias por su atención.